Bienvenido a mi canal Entendiendo los Tiempos con Luis Calleja. Sean bienvenidos cada uno de vosotros donde quiera que se encuentre. Que la gracia y que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros. Que Dios bendiga grandemente a todos los países que son parte de mi ministerio. Que la gracia y que la misericordia de Dios esté en sus hogares. Que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob tenga misericordia aún de cada de nosotros, donde quiera que nos encontremos. Un fuerte abrazo a la distancia, desde acá, desde Estados Unidos. Que Dios me lo bendiga. Muy bien, hermanos y hermanas que me están escuchando en diferentes países, hoy tocaremos un tema con referencia al arrebatamiento de la iglesia. Ya que en esos tiempos, mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando, hay mucha postura conforme al arrebatamiento y hay muchas contradicciones. Una de las cosas que yo le dije desde el inicio de mi ministerio, Entendiendo los Tiempos, que aquí se tenía que mostrar contexto bíblico. Yo he hablado con referencia a la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo y lo mostré contexto. Pero hoy me voy a enfocar solamente en el arrebatamiento de la iglesia. Quiero mostrar que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Aunque muchos teólogos eruditos, rabinos, pastores, ministros y predicadores dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, y hoy me tomé el tiempo de compartir esta palabra y Dios también la puso en mi corazón. Amén. Para eso, mis hermanos, también agradezco a cada uno de vosotros que están compartiendo estos videos con sus pastores, con ministros, evangelistas, misioneros, con hermanos y con todos los países también que son parte de mi ministerio. Entonces, mis hermanos, les voy a pedir que abran la Biblia en 1 Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 2. Escuche bien lo que dice la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, tienen un espíritu de confusión que no los deja ver más allá. ¿Amén? Ahora, el tema que quiero tratar, yo sé que en otros lugares de día, en otros de noche o tarde, lleva por nombre, ya sabemos la fecha del arrebatamiento. Ese es el tema. Ya sabemos la fecha del arrebatamiento. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen que ellos saben la fecha del arrebatamiento. Algunos tal vez de los predicadores como teólogo o erudito no lo dicen de esta manera, pero lo que ellos están diciendo que ya saben la fecha del arrebatamiento. Ahora, mis hermanos, hay predicadores que dicen que la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación. Muchos predicadores dicen que la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación. Es decir, ellos dicen que la iglesia de Cristo pasará 3 años y medio. Cuando yo escucho a un predicador decir que la iglesia de Cristo va a pasar 3 años y medio, lo que él me está dando a entender, o lo que él me está diciendo que ya saben la fecha, el mes, el día, la hora y el año del arrebatamiento. Le explico por qué. Porque la misma Biblia dice en Daniel, capítulo 9, versículo 24, miremos. Daniel, capítulo 9, es muy conocido por vosotros. Primero miremos el versículo 24 para poder entender mejor. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. No le está hablando a la iglesia. No le está hablando a la iglesia. Les explico. La iglesia de Cristo está jugando el primer partido.
La iglesia de Cristo tiene la pelota, está jugando el primer partido, Israel está en la banca, esperando que termine el segundo tiempo, el primer tiempo. Una vez la iglesia termina de jugar el primer partido, Israel sale a la banca, toma la pelota y juega el segundo tiempo, que es decir, la gran tribulación. En esos tiempos, el reloj profético está parado, es decir, se le quitó la batería. Una vez se le ponga la batería, comienza a correr la semana 70. Ahorita estamos en la semana 69. Yo he dicho hasta el cansancio que cualquier predicador no puede meter a la iglesia de Cristo en la semana 70. Una vez la mete en la semana 70, desde ahí empieza a hacer una salada de los textos bíblicos. Puede confundir textos bíblicos con el arrebatamiento y textos bíblicos con la segunda venida de Cristo. Amén. Entonces le decía, cuando un predicador me dice a mí que la iglesia pasará 3 años y medio, lo que él me está diciendo que ya tiene la fecha, el mes, el día, la hora y el año. Mira lo que dice en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice, y por otra semana, yo he hablado de eso, no estamos hablando de semana de día, como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, no. Estamos hablando semana de años. Dice, y por otra semana, una semana se está refiriendo en el hebreo a 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, el anticristo va a confirmar todos los pactos que Israel está haciendo en estos tiempos. Todo. Israel no solamente va a hacer los pactos, como por ejemplo el primer pacto que hizo fue con Egipto, con Cisjordania y luego con los Emiratos Árabes, y de ahí va a seguir haciendo pactos más Israel. A mí no me va a sorprender eso. Amén. Entonces, cuando venga el anticristo va a confirmar esos pactos. Pero aparte de eso, el anticristo confirmará un pacto con solamente entre él e Israel. Hay que entender eso también. Amén. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, en 7 años. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál es la mitad de la semana? 3 años y medio. Es decir, al inicio, cuando la iglesia sea arrebatada, se presenta el anticristo, y el anticristo entonces le dice al pueblo de Israel, tranquilo, relájase, tómese un té, un cafecito o un mate. Yo le explico qué es lo que sucedió. Ustedes construyen su tercer templo, Israel construye su tercer templo. Yo hablé del tercer templo en mi canal, ahí lo pueden mirar. Israel construye el tercer templo. Y a los últimos, ya en los 3 años y medio, cuando ellos ya tienen el templo y todo, y en los últimos 3 años y medio, mis hermanos, escuchen bien, el anticristo le dice, basta ya. Es decir, ya pasaron 3 años y medio. Le dice, basta ya. Dejan de sacrificarle a su Dios, ahora sacrifíqueme a mí. Es cuando se quita la máscara, es cuando empieza la marca de la bestia también ahí, porque son 3 años y medio que están en acuerdo de paz con Israel. Entonces es cuando muchos predicadores dicen que la iglesia solamente pasará 3 años y medio. Lo que ellos están diciendo es que la iglesia verá al Cristo, que la iglesia verá el tercer templo, pero la iglesia de Cristo no la verá. Entonces cuando pasen esos 3 años, entonces ellos dicen que van a ser arrebatados. Entonces lo que quiero decir es lo que ellos están diciendo, que entonces solamente ya quedan 3 años. Son arrebatados en los 3 años y medio. Entonces quedan 3 años y medio cuando él pone la marca y la bestia, el anticristo. Entonces desde ese momento, cuando pasan 3 años y medio, primero, lo que ellos están diciendo, que ellos ya conocen la fecha del arrebatamiento, el día, la hora y el mes y el año. Es por eso que yo no creo que la iglesia de Cristo, porque el arrebatamiento de la iglesia, nadie sabe cuándo pasará el arrebatamiento. Imagínate que yo sepa cuándo será el arrebatamiento. Imagínate. Bueno, pues la Biblia dice que en 3 años y medio la iglesia será arrebatada. Entonces la iglesia va a pasar por la gran tribulación 3 años y medio. Entonces cuando ya falte una semana por allí o 3 días, me arrepiento de todos mis pecados, por lo mientras bailo acá azúcar y todo eso, y bailo acá merengue y todo eso. Bueno, me arrepiento y ahora sí me voy en el arrebatamiento. Eso no es así. Eso no es así.
Porque si así fuera, que la iglesia de Cristo pasara 3 años y medio, la gente entonces tomaría su tiempo de pecar y hacer lo que quiera. Diría, me falta una semana para los 3 años y medio. Entonces, una semana, pero mientras le doy a la tumba, a la pachanga, o a la fiesta y todo eso, a bailar. Y después, faltando una semana, me arrepiento. Eso es lo que están diciendo los predicadores. La iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. No es que muchos no quieren decir eso, pero eso es lo que quieren decir ellos. Que la iglesia va a pasar por 3 años y medio. Después de los 3 años y medio que sea arrebatada la iglesia, quedan 3 años y medio. Por eso digo que ellos están poniendo fecha, hora, día, mes y año. Ahora, mis hermanos, la iglesia de Cristo no espera al anticristo. La iglesia de Cristo no espera al anticristo y no anda en busca del anticristo, como hoy en día muchas iglesias están esperando al anticristo y andan en busca del anticristo. Teólogos eruditos que se han equivocado, que diciendo que Donald Trump era el anticristo, que diciendo que Biden era el anticristo, que Obama era el anticristo, y muchos de ellos hasta borraron los videos de YouTube. Pero ahí quedaron algunos grabados. Porque ellos decían que Donald Trump y que Biden, que todos los presidentes eran el anticristo. Ese es el problema. ¿Cómo yo voy a decir que una persona, por más que se acerque al anticristo, voy a decir que es el anticristo? No puedo. La Biblia dice que habrá muchos anticristos. Es decir, habrá muchos anticristos. Algunos se atreven a decir, dice, el anticristo ya está aquí. Yo no me atrevería. Porque anticristo es muchos. Pero el anticristo es uno. Yo no me atrevería. ¿Desde cuándo están diciendo que el anticristo está aquí? Ya hace más de 1000 años. Hace 2000 años que Cristo se fue. Pero esto empezó apenas con algunos predicadores, casi 1000 años, diciendo que el anticristo ya está aquí. Y yo a veces me quedo pensando, digo, Señor, pero estos predicadores vienen diciendo que el anticristo ya está aquí. Pero yo lo vengo escuchando casi, con la investigación que yo he hecho y todos los estudios, yo lo vengo escuchando que de hace más de 1000 años, 800 años, vienen diciendo que el anticristo está aquí. Pero mi pregunta es, ¿cuántos años tiene el anticristo? Entonces me imagino que el anticristo ahorita tiene unos 700, 800, 900. Eso yo me pregunto. Yo puedo decir que esta persona se asemeja al anticristo, que tiene características del anticristo, pero yo no puedo decir que él es el anticristo. Entendamos eso. Amén. Sigue diciendo, entonces, la iglesia de Cristo no espera al anticristo y no anda en busca del anticristo. Muchos andan buscando al anticristo, allá andan viendo el número en hebreo, en arameo, en latín, y a ver quién es el anticristo. No, la iglesia de Cristo espera al Cristo y anda, y la iglesia de Cristo espera al Cristo, y lo que él espera, la iglesia de Cristo, es el arrebatamiento. Es el arrebatamiento. Amén. Es el arrebatamiento. Eso es lo que esperamos nosotros. No estamos esperando al anticristo y tampoco no andamos buscando al anticristo. Amén. Miremos en Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Bendito sea el nombre de Dios. Versículos 36 y 37. Escuchen bien lo que dice. 36 y 37. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sino solo mi Padre. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solamente mi Padre. Ese es un secreto que solamente Dios lo sabe. Pero de ahí nosotros no podemos poner fecha, día, mes y hora. Amén. Mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, Deuteronomio, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Te das cuenta? Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A nuestro Padre Dios. Y las cosas reveladas ¿a quién? A nosotros, a nuestros hijos y a nuestras hijas.
Entonces, ¿por qué tú andas poniendo fecha del arrebatamiento? O fecha de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque tienes un espíritu de confusión. Eso es lo que está pasando. Amén. Miremos también en Efesios capítulo, gloria a Dios, Efesios capítulo 3, versículo del 5 al 6. Miremos lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pero mira, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Cuál misterio? El arrebatamiento. Eso era un misterio. El arrebatamiento. Pero ahora ha sido revelado por los apóstoles y los profetas de que hay un arrebatamiento bíblico. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando en diferentes países, mis hermanos, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora le voy a mostrar contexto bíblico que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Contexto bíblico. Le voy a mostrar que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Miremos Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Escuche bien, detente ahí. Dice, yo también te guardaré de la hora, de la hora, de la hora. No dice en la hora. Si dijera en la hora, entonces quiere decir que la iglesia entra por la gran tribulación. Pero dice de la hora, no dice en la hora. ¿Están escuchando? Escuchen bien. Dice, yo te guardaré de la hora. No dice en la hora. Hay que saber eso. Dice, de la hora que vendrá, ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para probar. O sea, van a ser probados los impíos. Todos aquellos que no quisieron recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que lo rechazaron. Y todos aquellos que solamente llevaban una Biblia en su mano y creen que por eso eran cristianos. No todo el que me diga Señor en Señor entrará en el cielo. No, no todo. Un drogadicto, un borracho, cree en Dios. Si tú le preguntas, ¿crees en Dios? Ellos dicen que sí, pero con su caguama en la mano. Amén. Miremos en 2 de Tesalonicenses, otro de los textos bíblicos. Le estoy mostrando que la iglesia no pasará por la gran tribulación. 2 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Escuchen bien lo que dice, hablando el apóstol Pablo. Aquí no está hablando cualquier pelagato. Aquí el apóstol Pablo. Dice, porque no nos has puesto Dios para ira. Escuchen bien, dice. El apóstol Pablo está diciendo, escuchen bien, porque no nos ha puesto Dios para ira. Es decir, Dios no está poniendo a la iglesia para ira, para que reciba la ira. No, mijito, no, hijo, o hijita, no. Dice, porque no nos has puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás entendiendo? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no nos está poniendo para la ira. Amén. Miremos otro texto, miremos en Lucas, para que vayamos a entender más, mejor. Lucas capítulo 21, versículo 36. Aquí le damos pura Biblia. Amén. Lucas capítulo 21, versículo 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pies delante del Hijo del Hombre. Ahora, aquí hay tres cosas muy importantes.
que nos dice nuestro Señor Jesucristo. La primera es velar en todo tiempo. La segunda es orar en todo tiempo. La tercera es escapar de todas estas cosas. Cristo nos está diciendo que tenemos que velar en todo el tiempo y que tenemos que estar orando en todo tiempo para escapar de todas estas cosas que han de venir. La ira de Dios va a venir. Por eso los discípulos, cuando lo despertó como 3 veces, lo despertó porque no estaban orando y le dijo, ni siquiera 1 hora han orado, no han velado. Lo despertó 3 veces. Porque eso es lo que quiere Cristo, que estemos velando, que estemos orando. Porque no sabemos el día que Él vendrá. Amén. Otro de los textos más dice, Romano, vayamos a Romano, bendito sea el nombre de Jesús, Romano capítulo 5, versículo 9, escuchen bien lo que dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, hablando el apóstol Pablo, dice, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira seremos salvos? Mucho más que ya estamos justificados, dice. Por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, desde entonces yo escapo de esa ira. ¿De cuál ira? De la ira que viene en la gran tribulación. Vienen más de 21 juicios sobre la faz de la tierra. Esa ira está hablando el apóstol Pablo. Aquí está hablando el apóstol Pablo, no está hablando cualquier pelagato, cualquier predicador. Amén. Miremos en Proverbio, capítulo 11, Proverbio. Bendito sea el nombre de Cristo, alabado sea el nombre de Cristo. Cristo viene, mis hermanos, en cualquier momento Cristo viene. Proverbio capítulo 11, versículo 8. Versículo 8, escuchen bien. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. Mira qué hermoso este versículo. Dice que el justo es librado de la tribulación. ¿Y quién entra en lugar de él? El impío entra en lugar suyo. O sea, la iglesia es librada de la gran tribulación y el impío entra en lugar de la iglesia. Amén. Por eso Pablo viene aclarando que nosotros somos salvos de esa ira por medio de él, por él, ya somos justificados. Amén. Dice, y el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Ellos van a entrar, mis hermanos. Amén. Miremos Isaías también. Aquí pura Biblia, mis hermanos. Amén. Isaías, capítulo 57, versículo 11. Bueno, versículo 1, vamos a leer, versículo 1. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, el justo es quitado. ¿Te das cuenta? ¿Y quién entra en el lugar de él? Los impíos. Los impíos, mis hermanos. Ellos entran. Miremos en Segunda de Pedro también. Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículos 6 a 9. Escuchen bien. Si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo a la ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, dice, y libró, dice, al justo Lot. De esa manera también va a librar a la iglesia. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de la maldad, de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma. Es decir, Lot, entre medias de esa maldad, afligía su alma. Se burlaba, se reía, como en estos tiempos.
que muchos de vosotros que me están escuchando se burlan del arrebatamiento. Pero llegará su día. Cada día más su alma se afligía, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Es decir, Lot estaba viendo todo lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, porque él también estaba en la entrada de la puerta de Sodoma y Gomorra, y él podía mirar todo. Hombre con hombre, mujer con mujer. Su alma era afligida. ¿Ven? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en aquel día del juicio? Mira, Lot fue librado de muchas tentaciones. ¿Cuántas tentaciones a veces nos pone el enemigo? Como hizo Jesús en el desierto. ¿Cuántas tentaciones? Y muchos de vosotros han caído en esas tentaciones. Aquí Dios no tienta a nadie. Aquí es el diablo. Amén. Entonces, mis hermanos, ahora le voy a mostrar o le voy a mencionar cuatro posturas que hay hoy en día. Hay cuatro posturas que hay hoy en día. La primera es tribulanista. La segunda es medio tribulanista. La tercera es potribulanista. La última es preira. Les explico. Unos creemos que la iglesia será arrebatada antes de que vengan los juicios de Dios. Es decir, la iglesia se va y después vienen los juicios de Dios. Esa es la postura que yo creo. Los otros creen medio tribulanista, los que ponen fecha, que la iglesia pasará 3 años y medio. Y entonces ahora sí se van ellos. Eso quiere decir que ellos están poniendo fecha, mes, hora y día. La otra es potribulación, que van a pasar 7 años. Entonces ahora sí se van. La otra es preira, que casi dice estos tipos, esta postura, que casi, terminando los 7, es entonces cuando se van. ¿Te das cuenta? Ahora, mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando en diferentes países, escúchenme bien, que esto es muy importante, lo que voy a decir. La iglesia de Cristo no representa a Noé. Noé representa a los judíos. Es por eso que los judíos van a pasar por la gran tribulación. Noé representa a los judíos. La iglesia no representa a Noé. La iglesia de Cristo está representada en Enoc. Enoc fue arrebatado. Tú lo puedes mirar en Génesis capítulo 5, versículo 24. Ahora, la iglesia de Cristo también está representada en Lot. En lo que miramos hace un momento. Lot fue librado, escapó de los juicios. Así también la iglesia escapará. Ahora, mis hermanos, escuchen bien lo que voy a decir. En el capítulo 4 de Apocalipsis, es la última vez que se menciona la iglesia. Tú puedes mirar desde el capítulo 1 al 4, se menciona hablar de la iglesia. Pero cuando tú entres en los sellos, en los capítulos 6 hasta el 18, no se menciona la iglesia. Pero tú vas a decir, Pastor Luis, hermano Luis, ahí dice los que guardan los mandamientos, los santos. Ahí se está refiriendo a los judíos. También se está refiriendo a los gentiles que en aquel día serán salvos también. Pero no se está refiriendo a la iglesia de Cristo, mis hermanos. Amén. Ahora, como le decía, pero desde Apocalipsis capítulo 6 hasta el 18, ahí la iglesia ya no se menciona. Ahora, la iglesia de Cristo viene a aparecer en el capítulo 19, en la segunda venida de Cristo. Ese es un texto con referencia a la segunda venida de Cristo. Eso no tiene que ver nada con el arrebatamiento. Amén. No confundamos los textos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas que me estén escuchando, ahora les voy a mostrar un texto bíblico donde muchos predicadores fallan. Aquí es el problema donde muchos predicadores fallan. Ellos creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Miremos a Mateo capítulo 24, versículo 16 hasta el 21. Mateo capítulo 24, versículo 16 hasta el 21 dice: entonces los que estén en Judea, no dice los que estén en Colombia, en Brasil, en Chile, Uruguay, en México, Estados Unidos, no. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Se está refiriendo al pueblo de Israel.
El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, mas hay de la que están encinta, de las que crían en aquel día. Es decir, de aquellas mujeres de las que están encinta. ¿Sabe por qué? Porque ese día es la gran tribulación. Estos textos no se están refiriendo al arrebatamiento, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, se está refiriendo a los judíos en la gran tribulación, cuando los judíos entren en la gran tribulación. Por eso, ay de las que están encinta, de las que crían en aquellos días, porque en aquel día, mis hermanos, va a haber una persecución como nunca ha visto, ni como los millones y los millones que mató Adolfo Hitler, no. Esto va a ser una persecución, mis hermanos, para los judíos. Ahí las mamás se comerán a sus propios hijos. El imperio del anticristo va a sacarles sus propios hijos del vientre. Van a matar a los hijos, mi hermano. Eso lo expliqué en los 4 jinetes del Apocalipsis. Tú lo puedes mirar ahí. Lo expliqué versículo por versículo para que podamos entender. Y sigue diciendo, orad pues que vuestra vida no sea en invierno. Ahora, ¿por qué en invierno? Porque en invierno cae mucha nieve. En Israel es uno de los países donde más cae nieve. Aquí no está hablando de México, de Guatemala. Amén. ¿Dónde vas a mirar que en Guatemala o México cae bastante nieve? Israel es uno de los países donde cae mucha nieve. Por eso dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno, Israel, ni en el día de reposo. Aquí, ¿quién guarda el día de reposo? ¿La iglesia o los judíos? El día de reposo lo guardan los judíos, no la iglesia. Amén. Por eso está refiriendo a los judíos. Entonces, aquí es el problema de los teólogos eruditos. Creen que aquí se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Creen que aquí que la iglesia de Cristo va a pasar 3 años y medio. Si ellos dicen que la iglesia de Cristo va a pasar 3 años y medio, entonces ellos están diciendo que ellos saben la fecha, el día, el mes y la hora del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahí está hablando de la tribulación que nunca se ha visto. Desde Adán hasta nuestro tiempo, nunca se ha visto una tribulación como la que va a suceder en aquel día. Amén. Por eso, prepárate que Cristo viene en cualquier momento. Amén. Ahora, mis hermanos, ahora les voy a mostrar contexto bíblico, mis hermanos. Contexto bíblico, les voy a mostrar 7 personajes bíblicos. 7 personajes bíblicos les voy a mostrar que fueron arrebatados. Amén. Algunos al cielo y otros fueron arrebatados para predicar en nuestras ciudades. Amén. Vamos a mirar el primero. El primero es Enoc. Enoc fue que arrebatado, se lo llevó Dios. Eso está en Génesis capítulo 5, versículo 29. Por falta de tiempo no voy a ir a la palabra, pero le voy a dar los textos bíblicos. El segundo fue Elías. Elías también fue arrebatado, mis hermanos. Él fue arrebatado, Elías, y fue llevado. Amén. Eso es otro. Como le digo, por tiempo, mis hermanos, no me alcanza el tiempo, pero bueno, vamos a mirar mejor al profeta Elías. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. A ver si nos alcanza. Amén. Miremos Elías, segunda de Elías. Yo sé que ya lo conocen, pero voy a mencionar nomás Elías. Segunda de Elías, capítulo 2, versículo 11 al 13. Amén. 11 al 13 dice. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego. Apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viendo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Tomando su vestido, lo rompió en 2 partes. ¿Te das cuenta? Fue arrebatado con caballo de fuego. Mira, la gente hoy en día se queda impresionada por lo que ven hoy en día los carros y todo eso. Mira, Dios tiene mejores carros del cielo, carro de fuegos. Amén. Carro de fuego. Cuando Elías fue arrebatado, dice que cayó el manto. Y ahí podemos ver cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo queda aquí todavía en la tierra. Algunos dicen que el Espíritu Santo se va. No, aquí podemos ver el manto de Elías. Aquí se queda el Espíritu Santo. Amén.
Otros también de los personajes más que podemos mirar que fue arrebatado, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tú lo puedes mirar en 2 de Corintios, capítulo 12, del versículo 2 al 4. Otro de los personajes más importantes de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, tú puedes mirar en Apocalipsis, capítulo 12, y versículo 5. Y también puedes mirar en Hechos, capítulo 1, del versículo 9 al 11. Tú lo puedes estudiar todo esto con referencia a nuestro Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11, es cuando los apóstoles están mirando al cielo, cuando una nube lo oculta y él fue arrebatado. Amén. El otro es también Moisés y Elías. Tú puedes mirar también ahí a Moisés y Elías en Apocalipsis, capítulo 11, del versículo 11 hasta el 12. La otra es la iglesia de Cristo, que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 6 hasta el 18. Entonces, ahí podemos mirar 7 personajes bíblicos. Amén. Yo les podría mostrar más, pero por falta de tiempo no se lo puedo mostrar, porque esto, mis hermanos, lleva mucho tiempo y hay que explicar muchas cosas aquí. Amén. Ahora, para terminar mi mensaje, mis hermanos, quiero invitarlo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Es un pasaje que muchos teólogos, eruditos, pastores, predicadores no pueden entender. Amén. Dice, después de esto, miré y aquí dice, una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez, y la primera voz que oí como de trompeta. La primera voz como de trompeta. Y fíjate en el 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 18, dice que ahí mismo nuestro Señor Jesucristo tocará esa trompeta. Amén. Como de trompeta. Hablando conmigo y dijo, sube acá, dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Es decir, las que vienen. O sea, las que estaban viviendo ellos y después. Dice, sube acá y yo te mostraré estas cosas. Hermanos y hermanas, tengamos mucho cuidado, porque hoy en día hay mucho espíritu de confusión, mucho espíritu de pereza, hay muchas clases de espíritu. Esos temas yo los voy a tratar en otro tema también, porque el Señor me ha dado en mi corazón que toque esos temas acerca de nuestros enemigos, porque hay mucha confusión en el pueblo de Cristo. Muchos creen que espíritu inmundo es lo mismo con demonio. Muchos creen que demonio con espíritu inmundo son lo mismo, son muy diferentes. Entonces, mis hermanos, que Dios me lo bendiga y Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, aún de mí. Que Dios me lo bendiga y recuerden, comparten este video con cada uno de mis hermanos, también para que sean parte de este ministerio. Y muchas gracias por estar compartiendo estos videos. Que Dios me lo bendiga y me lo guarde.